A continuación, Noticiero Telesucesos. Clasificación A. Apto para todo público. Un noticiero pensado para usted porque se lo merece. Nos acercamos a la realidad desde diferentes perspectivas. Noticiero Telesucesos. Primera parte del Noticiero Telesucesos con las noticias más importantes del día. Un día como hoy. En una familia francesa nació un niño que siempre soñó en volar. Se llamaba Antoine de Saint-Exupéry y aunque fue un destacado piloto, el mundo lo conoce más por sus libros, que todavía nos hacen volar. Antoine de Saint-Exupéry decía que para poder escribir era necesario volar, porque escribir, leer y volar eran la misma alegría del espíritu. Su filosofía de amor por la vida simple, por los valores trascendentales del ser humano, aún resuena por encima del tiempo. Antoine de Saint-Exupéry nos enseñó que amar no es mirarse el uno al otro, sino mirar en la misma dirección, y que el amor es lo único que crece cuando se reparte. Y adelantándose en el tiempo, previendo las épocas de absurdo consumismo, nos recordó que solo se ve bien con el corazón, y que lo que verdaderamente importa en la vida, lo esencial, es invisible a los ojos. Cuando la pesadilla del nazismo atormentó al mundo, Antoine de Saint-Exupéry remontó las alturas con su avión para combatir sin miedos. Lo combatió, exponiendo su propia vida, porque él mismo recordaba que huir no ha llevado nunca a nadie a ninguna parte. Y un día como hoy, 31 de julio de 1944, su avión de combate no regresó más. Antoine de Saint-Exupéry se quedó volando para siempre entre las nubes. Volando y combatiendo, volando y luchando por la liberación y la dignidad del ser humano. Y por eso nos dice, desde aquel 31 de julio, si todavía combato, combatiré un poco por ti. Tengo necesidad de ti para creer mejor en el advenimiento de esa sonrisa. Tengo necesidad de ayudarte a vivir. Las principales noticias del día. Titulares. Caso Purga. Mercedes Villarreal fue capturada en España por la Interpol. Ley de lavado de activos desata otra pugna de poderes ejecutivo-legislativo. Informe de la OEA no reconoce los resultados del Consejo Nacional Electoral que dan la victoria a Nicolás Maduro. En el segmento de opinión, recesión en la economía ecuatoriana. En política internacional, cayó mayo en julio. Los editoriales serán de Talía Flores. Venezuela es el espejo en el que Ecuador tendría que mirarse. Noticias del día. Caso Purga. Mercedes Villarreal fue capturada en España por la Interpol. Luego de casi 5 meses de haber salido del país, la exdirectora provincial del Consejo de la Judicatura en Guayas, Mercedes Leonor Villarreal, una de las procesadas en el caso Purga, fue detenida en España por agentes de Interpol. El hecho fue dado a conocer por la Policía Nacional mediante un mensaje en su cuenta de la red X la mañana de este martes 30 de julio. Mercedes Villarreal se encontraba con notificación roja por parte del Organismo de Seguridad Internacional y que es solicitada por la justicia en Ecuador por el delito de delincuencia organizada. La Policía de Ecuador notificó que ya se realizan los trámites legales pertinentes para su extradición a Ecuador. La exfuncionaria judicial no pudo ser detenida dentro de los allanamientos ejecutados el 4 de marzo pasado en Guayas y Pichincha como parte del caso Purga. Según un informe de la Unidad Nacional de Investigaciones con la Fiscalía General, Mercedes Villarreal dejó el Ecuador vía aérea a las 18:27 del domingo 3 de marzo último, horas antes de que la Fiscalía obtuviera las autorizaciones del juez nacional Javier de la Cadena para allanar y detener a 13 personas con la finalidad de que asistieran a una audiencia de formulación de cargos por el delito de delincuencia organizada. Villarreal es una de las personas que se encontraba en la lista de detenciones del caso Purga, pues fue señalada de archivar varios sumarios disciplinarios contra jueces y haber cooperado con el asambleísta social cristiano Pablo Muentes. En el caso Purga, la Fiscalía investiga una presunta red de delincuencia organizada que involucraría al sistema de justicia de Guayas y al Poder Legislativo para así favorecer al narcotráfico. Ley de lavado de activos desata otra pugna de poderes ejecutivo-legislativo.
La Asamblea acusó este 29 de julio al gobierno de Daniel Noboa de haber objetado parcialmente de forma extemporánea la Ley de Prevención, Detección y Combate del Lavado de Activos. A su vez, el Ejecutivo anunció que presentará una demanda de inconstitucionalidad. El Legislativo anunció que envió la normativa, que el Ejecutivo calificó como inconstitucional, al registro oficial para la respectiva publicación y que de esta forma entre en vigencia. Esta ley abre un nuevo capítulo en la pugna que existe entre el gobierno de Daniel Noboa y la Asamblea. Pese a los llamados de diálogo, en la práctica están cada vez más alejados. En un comunicado, la Asamblea explicó que el plazo para emitir la objeción feneció el 24 de julio y el documento fue enviado por el presidente el 25 de julio. El presidente objetó el proyecto por supuesta inconstitucionalidad, argumentando que el artículo 20 establece que el director de la Unidad de Análisis Financiero y Económico será elegido en adelante por la Asamblea Nacional a partir de una terna que será enviada por el presidente de la República para un periodo de 2 años, pudiendo ser designado por un periodo adicional en cualquier momento. Pero, según la norma vigente, la UAFE es una entidad autónoma y adscrita al Ministerio de Economía y Finanzas, parte de la función ejecutiva y la Administración Pública Central. De permitir que se publique así la ley, implicaría consentir la interferencia de la Asamblea en una institución de naturaleza técnica del Ejecutivo y transgrede la independencia de funciones, señalaba el documento enviado al presidente del Legislativo, Henry Kronfle. Informe de la OEA no reconoce los resultados del Consejo Nacional Electoral que dan la victoria a Maduro. La cuestionada reelección de Nicolás Maduro en Venezuela ha despertado una serie de protestas y la presión de gran parte de la comunidad internacional que pide un recuento transparente de los votos. Pese a los cuestionamientos, el Consejo Nacional Electoral, que es controlado por el oficialismo, proclamó la victoria de Maduro en las elecciones del domingo 28 de julio del 2024 y le entregó las credenciales como presidente. Según un informe elaborado por el Departamento de Cooperación y Observación Electoral de la Organización de Estados Americanos y publicado este martes, no pueden reconocerse los resultados anunciados por el Consejo Nacional Electoral venezolano que proclaman ganador a Nicolás Maduro. El informe menciona que los eventos de la noche de la elección confirman una estrategia coordinada que se ha venido desplegando durante los últimos meses para vulnerar la integridad del proceso electoral y por eso es imposible otorgarles reconocimiento democrático a las cifras oficiales. Según la información recabada por los especialistas electorales de la OEA, el candidato de la oposición Edmundo González habría obtenido más del 60% de los votos, superando con más de 30 puntos porcentuales a Maduro. La única entidad que contrasta estos resultados es el CNE venezolano, que apenas ha emitido un solo boletín de forma oral que le da la ventaja al candidato oficialista. Dado que no hay sustento público documental que respalde los datos anunciados por el CNE y en cambio existe información de diversas fuentes que los contradicen, es el criterio técnico del Departamento para la Cooperación y Observación Electoral que los resultados oficiales no merecen confianza ni deberían recibir reconocimiento democrático, concluye el informe. Entrevista del día. En Radio Sucesos estuvo Guillermo Abad, presidente de Justicia Vial. El tema, la aplicación de sanciones a conductores por el exceso de velocidad. Escuchemos su opinión. No, en realidad no es una nueva medida, es una medida que ya se implementó en el año 2008, pero que no ha sido controlada. Exacto. En el 2008, con la creación de la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, se fijaron ya los nuevos límites de velocidad, que dicho sea de paso, son límites de velocidad internacionales, porque a veces tenemos esta percepción de que estos límites se crearon en Ecuador, y no es así. Estos límites son a nivel internacional, tanto así que si nosotros nos fijamos en los velocímetros de nuestros vehículos, nos vamos a dar cuenta que esos límites ya están marcados en el velocímetro. Usted va a ver que la primera marca está en los 50 kilómetros por hora y está marcado con rojo, luego está en 90 y luego en 110. 110 porque a nivel internacional hay autopistas y el límite de velocidad en autopistas es de 110 kilómetros por hora. Entonces, hay que tener claro que estos límites de velocidad son límites internacionales que fueron acogidos en nuestra ley en el año 2008.
Los rangos moderados entraron en vigencia en el 2011 cuando salió el reglamento a la ley, y ahí se estableció que superado el rango moderado de velocidad había prisión. Luego estas disposiciones que estaban en la ley de transporte pasaron al COIB, que es la que regula actualmente. Entonces, la normativa no es nueva, es más bien ya tiene sus años, y lo que creo que ahora van a empezar a hacer, y que efectivamente así lo están diciendo, es empezar a controlar en base a esta normativa legal. Ahora bien, lo que usted acaba de mencionar es muy cierto, es decir, qué grado de confianza, qué legitimidad le vamos a dar a estos artículos legales en la aplicación, porque lo importante es legitimar. ¿Y cómo se legitima esto? Cuando los controles están enmarcados dentro de la norma, es decir, en el caso de los que son controlados a través de dispositivos tecnológicos como radares, estos radares deben cumplir ciertas disposiciones legales. Porque se ha dado también casos polémicos de radares, entre comillas, vacunas, ¿no? Que han sido denunciados en algunas provincias como Los Ríos, por ejemplo. Entonces, claro, para evitar esto que puedan deslegitimar, los radares tienen que estar homologados por la autoridad competente, tienen que estar calibrados o certificada su calibración por el fabricante, y ubicados en lugares que la autoridad haya determinado y que no vayan en contra del reglamento, como por ejemplo que no estén en curvas, que eso dice nuestro reglamento. Debidamente calibrados estos dispositivos, entonces garantizarán que efectivamente la sanción es la adecuada y que está dentro de la norma. De igual manera, si los agentes van a utilizar radares móviles, como las pistolas que se las conoce, también tendrán que cumplir con estos requisitos. Pero aquí también, si me permite, Verónica, hacer una acotación. ¿Por qué se fijó 50 kilómetros por hora? ¿Por qué en el mundo se estableció 50 kilómetros por hora en zona urbana, que muchas personas dicen que es una velocidad bastante reducida para el conductor, pero para el peatón es mortal? Si es que una persona es arrollada a poco más de 50 kilómetros por hora, tiene muchas probabilidades de fallecer. 60 kilómetros por hora prácticamente va a fallecer la persona de contado. Entonces, este límite de velocidad internacional fue fijado en función de la vulnerabilidad que tiene el peatón en la vía. Y no nos olvidemos que la mayor cantidad de personas que fallecen en nuestro país por siniestros viales son peatones, justamente por esa alta vulnerabilidad. Ahora, hablemos de las sanciones, porque bueno, está bien que se multe económicamente, pero llegar a la cárcel por algo así, por velocidad, ¿te parece adecuado, Guillermo? ¿O más bien cree que esto podría fomentar la corrupción incluso? Mire, el tema de corrupción, la única manera de contrarrestarla es cuando la presunta contravención es registrada a través de medios tecnológicos. Eso inclusive la propia Organización Mundial de la Salud, a través de su manual de gestión de velocidad, exhorta a los países miembros de la OMS que han firmado los planes mundiales de seguridad vial a que se implementen sistemas tecnológicos para controlar y gestionar la velocidad. ¿Por qué razón? Porque así le damos objetividad a la sanción, le damos un registro telemático, le damos un registro a través de un dispositivo tecnológico, y evitamos la subjetividad del agente de tránsito, que normalmente esa subjetividad pasa a la discrecionalidad y termina esto en corrupción. Entonces, justamente para evitar ese error humano, es que la propia OMS, a través de estos manuales de gestión de velocidad, establece que en los ordenamientos jurídicos de cada uno de los países se establezca estos dispositivos de control. Y es así que nuestra ley en el 2021 ya incluye estos dispositivos para controlar y gestionar el transporte y el tránsito. Luis Peche Arteaga, consultor político, estuvo en Radio Sucesos. Escuchemos sus criterios sobre los resultados de las elecciones en Venezuela. Sí, es una situación bastante delicada, ¿no? La situación en este momento, para poner en contexto a su audiencia, de la forma más llana posible. En este momento no se pueden acceder a los resultados electorales en Venezuela. En cualquier país del mundo termina una elección y, bueno, bien sea personas locales, observadores internacionales, curiosos, la persona que sea, puede entrar a la página a revisar cuál fue el comportamiento electoral por regiones, por municipios, por centros de votación
o el resultado nacional. En este momento en Venezuela no es posible eso. La autoridad electoral no ha divulgado a más de 36 horas, creo que van 40 horas desde que terminó la elección en Venezuela, no ha divulgado los resultados electorales. Eso obviamente genera una gran desconfianza en las instituciones venezolanas y en lo que sucedió al final de la jornada del domingo, ¿no? Más allá de eso, lo que agrava aún más la crisis es que en medio de todo este clima de desconfianza de los resultados, la autoridad electoral avanzó con la proclamación de Nicolás Maduro, como tú bien decías, en medio de dudas que son generalizadas, porque no es solamente la oposición la que está reclamando la divulgación de los resultados electorales, es que internacionalmente hay una coalición de reclamos que va desde Javier Milei hasta Ernesto Samper, expresidente colombiano, muy de marcada izquierda, la Cancillería de Luis Ignacio Lula da Silva, la Cancillería del gobierno de Gustavo Petro en Colombia. Es un reclamo generalizado de todo el espectro político nacional e internacional por una razón muy sencilla, y es: divulguen los resultados, publiquen los resultados. Lo único que ha habido hasta los momentos es la lectura de un papel que se dio en la madrugada de domingo hacia lunes, que no tiene ningún tipo de asidero o sustento, por decirlo de alguna forma, y que contrasta con los números publicados o divulgados ayer en la noche por el comando de campaña opositor, que hablan de que con un 73% de las actas recogidas, el candidato Edmundo González habría ganado la elección de manera bastante amplia, con un 63% de apoyo. Ahora, ¿cuál es el procedimiento para proclamar a un candidato ganador, como ocurrió ayer, en menos de 24 horas? Porque lo que normalmente pasa, por ejemplo, en el Ecuador, es que hay un plazo para que el Consejo Nacional Electoral termine de receptar todos los escrutinios de provincias, hacen un escrutinio nacional, hacen un anuncio y luego vienen unos plazos para impugnar resultados, para apelar a actas, es decir, algo que tiene que cumplirse en no menos de 20 días. Correcto, es correcto, y así debería ser en cualquier país del mundo, y así sucedía en Venezuela hasta, bueno, este precedente que es bastante perjudicial para el país, porque, bueno, básicamente lo que hizo el gobierno de Maduro y las instituciones venezolanas fue acelerar todo tipo de proceso cuando aún estaba, digamos, abierto todo tipo de plazo. Que no ha habido ni una divulgación de resultados, eso es lo más grave, ¿no? No ha habido ni siquiera una forma de yo poder entrar, o cualquier ciudadano venezolano entrar a la página y revisar los resultados por centro. Y eso hace que la crisis se agrave muchísimo, porque es un desconocimiento y una falta de respeto, por llamarlo de alguna forma, al resto de contendientes políticos, a la comunidad internacional que vino a observar el proceso, y a todos los actores involucrados. Para tu audiencia, obviamente, estas elecciones son el fruto de meses de negociación, podría decirse más de un año de negociación entre la comunidad internacional, las fuerzas democráticas venezolanas, las fuerzas opositoras venezolanas y el chavismo, para buscar que este día del 28 de julio fuese, digamos, una especie de reinicio de relaciones políticas. Pero bueno, el chavismo parece haber pateado la mesa con relación a estos sucesos, y bueno, es lamentable porque genera un clima de conflictividad que va en aumento. Se creó un clima de expectativa, incluso de optimismo, por parte de la oposición venezolana en los previos de la elección del domingo. La pregunta, Luis, es: ¿realmente había una esperanza de que el gobierno de Maduro, siendo derrotado, acepte la derrota y entregue así nomás el poder? Bueno, siempre es un escenario complejo, ¿no? Sabemos que hay una carencia de instituciones en Venezuela, y un gobierno que poco a poco fue derivando hasta llegar a un espacio cerrado prácticamente para la democracia, una dictadura, y evidentemente había muchas dudas con relación a cuál iba a ser el comportamiento del chavismo luego de verse derrotado en las urnas, ¿no? Durante toda la campaña también fue un clima de mucha represión. Para tu audiencia también darle contexto, hubo 73 detenciones en el marco de la campaña electoral, una campaña electoral de 2 semanas, es una cifra muy alta. Personas que fueron detenidas solamente por ser parte de los equipos operativos del candidato Edmundo González o de la líder opositora María Corina Machado, personas que ayudaban con la logística de los eventos, personas que alquilaban un sonido o alquilaban o prestaban una tarima, eran detenidas solamente por ese hecho. Así que es muy complicado, digamos, hacer política en Venezuela, y se sabía que este era uno de los escenarios, ¿no? Así que, claro, hubo un esfuerzo mayúsculo de la comunidad internacional, de los principales aliados históricos de
del chavismo, porque aquí en este proceso han estado involucrados de frente el gobierno de Luis Ignacio Lula da Silva y de Gustavo Petro como mediadores para intentar canalizar institucionalmente la situación, pero bueno, a la hora de la verdad el chavismo parece haber decidido ir por la vía de la radicalización nuevamente. Y bueno, pues es un escenario bastante lamentable porque al final tienes a una ciudadanía muy movilizada, que se movilizó ampliamente por el cambio y que utilizó o pretendía utilizar el voto como herramienta para transformar esto pacíficamente. Un panorama de noticias para su estatura intelectual. Opinión. Estimados amigos y amigas, gracias por estar con nosotros en este programa de Telesucesos. En estas últimas semanas ha habido ciertas noticias un poco preocupantes, pero que responden a ciertos hechos. En primer lugar, la Corte Constitucional insiste en la necesidad de que se cierre la operación petrolera en el bloque 43 del ITT. Esto, como varias veces hemos dicho en el pasado, es sumamente grave para el país, ya que se perderá una cantidad enorme de dinero, no solamente por lo que está invertido, sino porque hay por lo menos 1.300 o 1.400 millones de exportaciones que no se materializarán en el país hacia el futuro si eso se cierra definitivamente. Y aparte de eso, naturalmente, las exportaciones serán arrastradas hacia abajo, con un efecto macroeconómico sobre el crecimiento de la economía. Esto naturalmente es enorme e intensamente preocupante, no para el gobierno, sino para toda la sociedad y para todo el país. Pero esto va a su vez coordinado con la última información que hay del Banco Central sobre el crecimiento de la economía. El Banco Central, a través de su estudio y una serie de estimaciones que hacen sobre el crecimiento de la economía global, sectorial, etc., afirma de que hemos estado y seguimos, a mi juicio, en recesión. Ya varias veces hemos indicado que los factores fuertes que tiene un crecimiento económico están debilitados. El consumo de los hogares debilitado, porque las familias no tienen empleo, el subempleo crece, la informalidad crece, etc. Y no aumenta el empleo adecuado, ¿sí? Y eso naturalmente tiene consecuencias para el consumo y para el ritmo de actividad económica que provenga del consumo de las familias, que son más del 60% del PIB. Pero aparte de eso, las familias de clase media, muchos, yo diría un número bastante importante, ven que el futuro va a ser más incierto y con más problemas. Y por lo tanto hay que ahorrar un poco más, reduciendo los niveles de consumo a ciertos mínimos para tener un poco de ahorro, porque si las cosas se complican más, entonces puede usar esos ahorros que hoy programa hacia el futuro. Y esto afecta naturalmente al nivel de actividad económica, porque entonces el consumo de las familias no crece, se estancan o se reduce. Pero aparte de eso también hay debilidad en la inversión privada a nivel nacional y extranjera. A nivel nacional porque sigue la incertidumbre. Se inicia un proceso electoral y nadie de los empresarios a nivel nacional e internacional saben quién va a ganar. Los ciudadanos van a confiar una vez más en votar por el presidente actual para que tenga 4 años más de su gobierno, o sencillamente vendrá otro gobierno. ¿Y cuáles serían las políticas económicas en materia de empleo, en materia de distribución del ingreso, etcétera? Nadie sabe. Por lo tanto, toda esa incertidumbre lo que hace es paralizar decisiones de inversión. Pero a nivel también internacional, la inversión extranjera ecuatoriana es muy pobre, un monto demasiado pequeño. Y si uno compara, por ejemplo, con Colombia, con Perú, con Chile, uno dice, pues esto realmente es lamentable. ¿Qué es lo que pasa cuando tenemos reservas petroleras importantes? Las reservas probadas, me refiero. O tenemos depósitos de minerales que todavía no se exploran y que actualmente están explorando y que necesitan hacer más inversiones para que haya más producción de cobre, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, eso de ahí
están debilitados también, y eso implica menos crecimiento económico, menos creación de empleo. Pero aparte de eso, ¿qué más se tiene? El gasto público. ¿Puede el gasto público ser la variable que permita sacarnos de esta crisis? Lamentablemente eso no es posible. Primero porque el gasto corriente sigue creciendo. ¿Por qué sigue creciendo el gasto permanente? No solamente es cuestión de sueldo y salario, sino también porque los subsidios por lo que hay que pagar al Seguro Social, lo que hay que pagar al Seguro de las Fuerzas Armadas y la Policía, siguen creciendo porque todos esos ciudadanos se están jubilando. Y aquí hay un problema serio en lo que es el Seguro Social, que ya sencillamente el presidente del Seguro nos ha dicho que está estudiando la fórmula para que antes de diciembre se pueda reformar el sistema, una reforma integral. ¿Por qué? Porque sencillamente lo que pagan los empresarios, lo que pagan los trabajadores al seguro, llegan anualmente aproximadamente a 3.300 millones de dólares. Pero se pagan los jubilados, en el Seguro Social me refiero, el doble, 6.600 anuales, millones de dólares. Y esto implica un problema. El 40%, si se pagara totalmente por el gobierno y no hubiera ni atraso, sencillamente, aún así no alcanzaría a cubrir los 6.600 millones y habrá un déficit de 700 millones anuales. ¿Esto de dónde se financia? Haciendo desinversiones por parte del Seguro Social y reduciendo su patrimonio. Esto es grave, mi amigo, esto es grave y grave. Y en la medida en que el gobierno tenga más recursos por efecto de que se para la producción del bloque 43, se reducen las exportaciones y eso implica que se reducen los ingresos de Petroecuador, los ingresos del gobierno, y eso implica a su vez que si el gobierno tiene más plata de lo que hoy se anuncia, sencillamente entonces el día de mañana el gobierno no podrá pagar el 40%, no solamente a tiempo, sino se tratará 2, 3, 4, 5 meses. Y comenzará a fallar también el pago al seguro a los militares, a los policías. Y luego sencillamente pues a los proveedores de servicios y de bienes públicos no se les pagará sino después de 6, 8, 10 meses. Y eso implica problemas sumamente graves. ¿Sí? Entonces no hay que permitir esto, mis amigos. Entonces digamos, todos los factores dinámicos de crecimiento y de expansión económica están debilitados. El Banco Central lo que está haciendo es reconociendo una realidad. ¿Cuándo salimos de esta crisis? Debido al proceso electoral, todavía eso es incierto y seguiremos con la amenaza de que el año 2025 la economía no crecerá ni al ritmo de crecimiento de la población. Por lo tanto, tendremos el año 25 también un año bastante difícil. Queridos amigos, esto yo los quería comentar porque son preocupaciones para todos los ecuatorianos, no solamente para este profesional que hace comentarios semanales y que ustedes atienden de una u otra forma escuchar mis reflexiones. Gracias amigos y amigos, nos veremos la próxima semana con otros temas diferentes. Global Hoy con Alan Carney. Cayó mayo en julio. En medio de las polémicas olímpicas por esa desagradable parodia presentada dentro del programa de inauguración de los Juegos, que más allá de cualquier opinión, nada tiene que ver con lo deportivo, razón de ser y motivo de los Juegos. Del previsto y no por eso menos indignante fraude electoral cometido por la dictadura venezolana, con todo el estruendo mediático que ha provocado, ha pasado más bien desapercibido un evento que pudiera ser origen de insospechadas consecuencias para la región. Se trata de la captura del traficante Ismael Zambada García, fundador del cartel de Sinaloa, conjuntamente con su compadre El Chapo Guzmán, organización criminal que controla el tráfico de drogas varias, desde el fentanilo a la cocaína, además de la trata de migrantes a Estados Unidos, considerada de entre las más poderosas organizaciones criminales del mundo. Ejerce el cártel inoficiosamente, claro, el control en buena parte del norte de México,
donde es su ley la que se aplica, más allá de las dudosas declaraciones del gobierno mexicano, que ha visto a sus fuerzas ser superadas al enfrentar a un enemigo muy bien armado, conocedor del terreno y carente de cualquier escrúpulo o límite. Al cártel de Sinaloa se le atribuye la tajada mayor del tráfico de fentanilo hacia los Estados Unidos, que enfrenta la devastadora realidad de cerca de 100,000 muertos por año a causa de una droga sintética varias veces más adictiva que la heroína u otros opiáceos, con una complicada dosificación que, de ser mínimamente excedida, provoca la muerte del adicto. Desde la perspectiva norteamericana, tanto el tráfico de fentanilo como el de personas son dos de los problemas más serios que hoy por hoy enfrenta el país, como se refleja en el énfasis que ambos temas tienen en la política y las campañas electorales para la elección de noviembre. Para el Partido Republicano, al menos en sus sectores más radicales, la falta de acción del gobierno mexicano en contra del crimen organizado equivale a impotencia o complicidad, lo que supuestamente le daría derecho a los Estados Unidos a actuar por su cuenta, más allá de la frontera, para poder defenderse y detener el tráfico de drogas y el de personas. El caso de la captura de Ismael Zambada, el Mayo, no está todavía aclarado en cuanto al modo en que se ha producido, pues las informaciones, a más de escuetas, son contradictorias. Según la reconocida periodista mexicana Anabel Hernández, posiblemente la principal autoridad en torno a los cárteles mexicanos, por la detallada investigación y las publicaciones que ha realizado, contrariamente a la versión que ha estado circulando, no se trata de que el Mayo Zambada se haya entregado por su voluntad a las autoridades norteamericanas, sino de una operación en México del FBI en acuerdo con uno de los hijos del Chapo, que así se tomaría venganza por la captura de su padre, que atribuye a la traición del hijo del Mayo Zambada, capturado y condenado en Estados Unidos, que aceptó convertirse en colaborador de la justicia a cambio de rebaja en su condena. Parte de la colaboración eficaz habría sido dar pistas para la captura del Chapo. Ojo por ojo, cómo funciona en la mafia la retribución a la traición. Si Hernández tiene razón, y al parecer su fuente le resulta totalmente confiable, la operación para la captura del Mayo jamás fue informada a las autoridades mexicanas con las graves implicaciones que esto conllevaría. Además de ser una operación clandestina en un país extranjero, pues revelaría la desconfianza de las agencias estadounidenses en la policía y los operadores de investigación mexicanos, ampliamente señalados por corrupción y por nexos de complicidad con los cárteles, y que ya se extendería a otros niveles, pues nunca se informó al presidente López Obrador que a lo largo de su mandato ha enviado señales equívocas, por decirlo menos, en torno a la lucha contra el crimen organizado nacional e internacional. Sus abrazos y no balazos, su cercanía con la mamá del Chapo, la postura hostil hacia cualquier colaboración con las agencias norteamericanas antidrogas, en especial la DEA, para frenar en algo la captura del país por los cárteles, obviamente han abierto una honda brecha entre los dos países. La única analogía que encuentro es la del ataque del presidente Uribe en Angostura para eliminar a Reyes, uno de los líderes de las FARC, en el campamento que esta organización criminal mantenía en el Ecuador, aparentemente con conocimiento y aprobación del gobierno de aquel entonces.
Nunca se informó del ataque al gobierno por temor a que se advirtiera a los criminales para que pudieran ponerse a salvo. Vistas estas circunstancias, por fortuna para México, el período de López Obrador acaba el próximo mes de septiembre. Ojalá quien lo sucede, la señora Sheinbaum, adopte posturas menos contemplativas con los cárteles y que se dé cuenta de que son cada vez más dueños del país. La dimensión regional de la captura del Mayo se extiende hasta el Ecuador, pues el cártel de Sinaloa es uno de los principales agentes para la exportación de cocaína a Europa desde los puertos ecuatorianos de Guayaquil y de Manta, habiendo creado infraestructuras de soporte locales para sus operaciones que han redundado en el explosivo crecimiento de la violencia criminal en el país. Cabe esperar una cadena de venganzas por la captura del Mayo Zambada que augura el desate de la violencia entre las facciones de los grupos criminales, los ajustes de cuentas y los asesinatos. A más truculentos, mejor. La actuación cómplice de los gobernantes hacia el crimen organizado es una traición imperdonable a la confianza ciudadana en el Estado de Derecho, al punto que, como queda evidenciado en las pruebas que se hacen a los niños y jóvenes acerca de sus vocaciones, ven como la más interesante para su futuro, la respuesta más frecuente es la de sicario, porque da mucha plata rápido. Atrás quedó el objetivo de ser ingeniero o médico, pues se requieren muchos años y esfuerzo para tener un ingreso regular. Hay que estudiar, y eso es para norios, como se dice ahora. Esperemos que los conflictos y ajustes de cuentas entre los compadres se queden en sus feudos, que se circunscriban a su Sinaloa natal y que no se extiendan a otros lares. Será muy importante para México, sobre todo si en noviembre gana Trump, que sería para él un gran golpe de efecto de cara a su base más dura, protagonizar algún show de fuerza transfronterizo para arrancar su mandato con bombos y platillos. Decía que será muy importante para México tomar acciones pronto para evitar una circunstancia de ese tipo. Las puertas para tales acciones ya se han abierto y conviene tratar de desactivar esas circunstancias lo antes posible. Suficientes conflictos se viven ya en el mundo como para agregar otro más en el hemisferio. Muchas gracias. Editorial. Venezuela es el espejo en el que Ecuador tendría que mirarse. Talía Flores, Primicias. ¿Cómo se saca del poder a un dictador? Es la pregunta que repiten los demócratas del mundo entero, tras comprobar, una vez más, que la voluntad popular expresada en las urnas ha sido birlada de manera descarada en Venezuela por los canallas que sojuzgan a ese pueblo desde hace 25 años. Pero en lugar de una respuesta, una nueva gran interrogante se escucha. ¿Cómo llegó ese país a ser controlado y manipulado por una gavilla de inescrupulosos que, prevalidos del poder político, el dinero y las armas, hoy se burlan de millones de hombres y mujeres dentro y fuera del país? Contar los votos y proclamar los resultados ha sido clave para que el socialismo se perpetúe en Venezuela, primero con Chávez y luego con Maduro, haciendo realidad el dicho atribuido a Stalin de que en una elección lo que importa no son los votos, sino quién los cuenta, mientras en paralelo manipulan con alevosía la voluntad de su gente que cree en la democracia. Por más de 2 décadas, el chavismo ha tenido el control del Consejo Nacional Electoral, como ahora que lo preside el hiperchavista Elvis Amoroso, fundador del Partido Socialista Unido de Venezuela, varias veces diputado, excontralor y autor de la inhabilitación política de María Corina Machado. Amoroso es quien el domingo anunció que Maduro había obtenido el 51.2% y Edmundo González Urrutia el 44.2% sin mostrar evidencia alguna
dejando que Maduro hablara luego de hackeo para justificar la demora en dar los resultados, mientras el fiscal Tarek William Saab, a quien Chávez solía llamar poeta de la revolución, hiciera su parte, acusar a María Corina y a Leopoldo López. Todas estas artimañas explican por qué impidieron decolar un avión de Panamá para impedir que viajaran a Caracas los expresidentes Mireya Moscoso de Panamá, Vicente Fox de México y Tuto Quirola de Bolivia, que iban como observadores, y por qué expulsaron a un grupo de parlamentarios españoles del aeropuerto de Maiquetía, al igual que a la asambleísta ecuatoriana Ana Galarza. Tenían pánico que miradas distintas a las de sus cómplices presenciaran las elecciones que han terminado siendo el mayor fraude electoral en lo que va de siglo. Controlar los resortes del poder les ha permitido imponer su omnímoda voluntad y perpetuarse a pesar del repudio de la mayoría del pueblo, que ha protagonizado el mayor éxodo de la historia contemporánea de la región, con 8 millones de venezolanos fuera de su tierra. Pero no todo parece que les ha salido bien. El chavismo no contaba con la reacción contundente de la comunidad internacional, con los presidentes y jefes de gobierno a la cabeza, para repudiar en distintos tonos el fraude, o al menos hacer reparos a las cifras del Consejo Nacional Electoral, por lo que exigen se recuenten los votos, dando la razón a la oposición, que exige lo mismo. El recuento pide también la Unión Europea y los demás gobiernos del hemisferio, con excepción de los cercanos al socialismo del siglo XXI, mientras que la Casa Blanca pide la publicación de las actas y Panamá ha suspendido sus relaciones diplomáticas con la Venezuela de Maduro. Desde la orilla opuesta, de que Putin, Xi Jinping e Irán han felicitado a Maduro, esto solo confirma su servil actitud con quienes abjuran de los valores del liberalismo occidental, hoy empeñados en rediseñar una nueva geopolítica en la región. A esos aliados no parece importarles que Maduro esté siendo juzgado por la Corte Penal Internacional por crímenes de lesa humanidad, ni tampoco que haya amenazado con un baño de sangre si los resultados le eran adversos, que le mereció el repudio del presidente Lula da Silva, del expresidente Fernández de Argentina y del presidente Petro de Colombia. Los resultados proclamados el domingo por el chavista Consejo Nacional Electoral rompieron el corazón de padres y madres venezolanos que en varios países del mundo habían abrazado con más fuerza a sus hijos, imaginando el regreso a la tierra que los vio nacer tras la apoteósica participación en las urnas de sus compatriotas. Las lágrimas de miles de abuelos y abuelas que madrugaron para ir temprano a las urnas con la ilusión de volver a abrazar a sus nietos, a quienes lo han visto crecer, o para recién conocer a los nacidos en el exilio, derramadas el domingo, no pueden haber sido en vano. Para los ecuatorianos, en cambio, lo del domingo en Venezuela tendría que ser una lección aprendida, que lleve a repudiar el error colosal de la dirigencia política de haber entregado espacios de poder claves, como el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, a los aliados del chavismo en el país, que podría terminar siendo una suerte de suicidio político colectivo en el que también moriría nuestra incipiente democracia. El infame acuerdo entre el correísmo, ADN y el Partido Social Cristiano, aunque este no lo admita, a pesar de haber propiciado con presteza inusitada la posesión del presidente del Consejo de la Judicatura, tendría que ser revertido, sustentado en los errores cometidos y los procedimientos burlados para esa elección. Se trata del organismo que elegirá a los jueces de la Corte Nacional, evaluará a cientos de jueces más y decidirá hasta sobre las notarías del país, lo que implica controlar la justicia. El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, de mayoría correísta, en cambio, llevará adelante la elección del nuevo fiscal general del Estado, la joya de la corona, y del Consejo Nacional Electoral, que cuenta los votos. ¿Podría haber un árbitro más parcializado que alguien elegido en estas condiciones? Así se instalan las dictaduras en los países. Escuchen, Venezuela debe ser el espejo en el que Ecuador tendría que mirarse ahora para no llorar después. Talía Flores, Primicias. Noticias internacionales. Miles de personas protestan en varias ciudades de Serbia contra el acuerdo de excavación de litio. Miles de personas se manifestaron el lunes en varias ciudades de Serbia para protestar contra un proyecto de excavación de litio que el gobierno del país balcánico firmó recientemente con la Unión Europea.
El acuerdo alcanzado este mes sobre materias primas críticas podría reducir la dependencia europea de China. También podría tener el efecto de acercar a Serbia, que mantiene estrechos vínculos con Rusia y China, a la UE. Pero el acuerdo ha sido duramente criticado por ecologistas y grupos de la oposición serbia que sostienen que causaría daños irreversibles al medio ambiente y reportaría beneficios mínimos a los ciudadanos serbios. A principios de este mes, el Tribunal Constitucional de Serbia anuló la anterior decisión del gobierno de cancelar el proyecto minero iniciado por una empresa británico-estadounidense, allanando el camino para su reactivación. La cancelación a comienzos de 2022 se había producido tras semanas de protestas. Venezuela, 5 puntos clave sobre las elecciones presidenciales 2024. Soy Nicolás Maduro Moro, presidente. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, se declaró victorioso en las elecciones presidenciales del país en la madrugada de este lunes tras el anuncio del Consejo Nacional Electoral, que contabilizó más del 51% de los votos para su candidatura. No podemos mirar para otro lado. 9 gobiernos latinoamericanos demandaron la revisión completa de los resultados de las elecciones y anunciaron que solicitarán una reunión urgente de la Organización de Estados Americanos para tratar el asunto. Por su parte, el secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, animó a que se publiquen a tiempo y un desglose por colegios electorales. El gobierno de Estados Unidos acusó a Venezuela de manipulación electoral y represión. Por el momento, la administración Biden no ha anunciado medidas punitivas, pero también pidió la publicación inmediata de los resultados detallados de las encuestas. Nicolás Maduro, presidente de Venezuela, denunció un nuevo intento de golpe de Estado en su contra, del que responsabilizó a gobiernos de la región y a un sector opositor al que llamó ultraderecha fascista. Por su parte, el presidente del CNE, Elvis Amoroso, indicó que solicitó al fiscal general Tarek William Saab que abriera una investigación sobre las acciones terroristas contra el sistema electoral venezolano, los centros de votación e incluso funcionarios electorales. Ya estamos preparados para defender hasta el último voto que se entregue hoy. La oposición venezolana denunció fraude en las elecciones presidenciales y dijo que su candidato Edmundo González Urrutia ganó con el 70% de los votos. González Urrutia aseguró que la lucha continúa y que no descansará hasta que la voluntad del pueblo de Venezuela sea respetada. Hungría facilita la entrada de ciudadanos rusos a la Unión Europea, alarmando al Partido Popular Europeo. Hungría ha simplificado sus condiciones de entrada para los ciudadanos rusos en el país. Ya no tienen que pasar controles de seguridad. A principios de julio, Budapest introdujo discretamente un sistema de visados rápidos para 8 países, entre ellos Rusia y Bielorrusia. La nueva política simplifica las restricciones de visado para los visitantes y les permite desplazarse libremente a otros países de la Unión Europea. El Partido Popular Europeo ha expresado su preocupación por la flexibilización de las restricciones, ya que considera que podría suponer un riesgo para la seguridad nacional y crear resquicios para actividades de espionaje. El presidente del partido ha enviado una carta al presidente del Consejo Europeo en la que pide a los líderes de la Unión que tomen contramedidas adecuadas. Our position throughout our policies, Russia is a security threat to the EU, and hence all instruments at union level, at member state level, need to ensure the safety of the union and also to take into account the security of the Schengen. A principios de este mes, el primer ministro húngaro recibió críticas por parte de los líderes de la Unión Europea tras reunirse con el presidente ruso en Moscú. Lo hizo poco después de su visita a Kiev para tratar las conversaciones de paz con el presidente ucraniano. El primer ministro Orbán está considerado el aliado más estrecho de Putin en la Unión Europea y ha bloqueado o diluido sistemáticamente los esfuerzos de la Unión para ampliar la ayuda a Ucrania.
Telesucesos, Canal 29 UHF de la ciudad de Quito. Un canal de televisión abierta, siempre inédito, para una audiencia especial. Somos cultura, educación, salud, opinión calificada, normas de vida. Y todas las tardes, de lunes a viernes, desde nuestros estudios en Arena Telesucesos, escenario propio destinado a promover el deporte. En tiempo real, usted y su familia, en su televisor, desde la comodidad de su hogar, disfrutarán de los partidos, eventos, campeonatos que realizamos diariamente de ecuavóley, básquet, box, lucha libre, cachascán, gimnasia, artes marciales, tenis de mesa, fútbol sala, transmisiones en vivo de los principales partidos de fútbol barrial y colegial. En fin, somos un canal inédito, inéditos en el deporte. Transmisiones de acción y conocimiento en el deporte. Espacio diario conducido por el arquitecto David López todas las tardes, de lunes a viernes, de 4 a 5 de la tarde. Siempre inéditos y distintos, siempre jóvenes. Personajes jóvenes de generaciones nuevas. El término arena dejó tiempo atrás de ser sinónimo de muerte. Hoy es un espacio de vida, de desarrollo de una de las actividades básicas del comportamiento humano, el deporte, que quizá, como ninguna, moviliza sentimientos y emociones, elimina como principio la violencia, intereses personales, trampas, desunión e intrigas. El deporte, con sus valores, solo deberá entregar mensajes de bien para mejorar las actuales estructuras sociales y políticas en deterioro en las que vive nuestro país. Hoy entregamos a nuestra audiencia de la ciudad de Quito deportes y en especial a la parroquia de Calderón, uno de los sectores populares de mayor desarrollo de la ciudad, con una población estimada en 1 millón de habitantes que están en contacto diario con el canal 29 UHF, presente con sus instalaciones deportivas en Llano Grande, su centro de gravedad. Telesucesos, desde nuestro estudio principal y en el de Arena Telesucesos, es el único medio de televisión que transmite de lunes a viernes 4 horas diarias de diversos eventos y novedades deportivas: el ecuavóley, básquet, tenis de mesa, halterofilia, taekwondo, esgrima, box, cachascán, gimnasia olímpica. Pueden ser observados en Canal 29 UHF y en todas las redes sociales en su televisión, sin ningún costo, desde la comodidad de su hogar, en nuestro canal y en las redes sociales. Arena Telesucesos es el escenario en donde el deporte tiene vida. Nuestros invitados y jugadores están en la cancha junto a usted y como nunca antes en la pantalla de su televisor, acercándole a un espectáculo inolvidable de luz, color y fiesta. Por fin usted encuentra el deporte que practica y que nunca es transmitido ni considerado por otros medios de comunicación con la importancia que nosotros le damos. El ecuavóley es el gran protagonista en una cancha con todos los estándares y comodidad para su práctica. Es el único deporte ecuatoriano con partida de nacimiento ecuatoriana. Somos inéditos, nos acercamos al deporte popular de nuestra gente que comparte nuestros esfuerzos. En Arena Telesucesos, aparte del atractivo de los eventos deportivos que transmitimos con nuestra señal a los televisores de su hogar, también entregamos muchos de los valores que encierra el deporte y en especial privilegiamos nuestra identidad nacional en el ecuavóley, jerarquizando su presencia como el deporte con partida de nacimiento en nuestro país. Telesucesos no solo entrega en su programación de deportes un espectáculo, sino que impulsa, privilegia y exige a quienes participan que sean parte de los valores y méritos que el deporte encierra: esfuerzo, superación, perseverancia, respeto, solidaridad, compañerismo, disciplina, puntualidad, sana competencia, honradez en la cancha y fuera de ella. La práctica deportiva siempre generará beneficios positivos para su cuerpo y entregará salud estable, pero refuerza además la identidad personal y premia siempre el éxito conseguido.
Estamos entregando a nuestra ciudad con Arena Telesucesos un esfuerzo más de un medio que es fiel a su identidad y que a través de sus contenidos de salud, cultura, opinión calificada y ahora deportes, pretende difundir lo que, aparte del entretenimiento, requiere nuestra gente. Lo hasta ahora realizado está hecho con mucho esfuerzo, pasión y el entusiasmo de nuestra parte, de nuestros empleados, trabajadores y pequeños empresarios que creen en nuestras motivaciones. Hemos dado los primeros pasos para este proyecto que seguiremos haciéndolo gracias a ustedes. ¿Cómo llegar? Nuestras instalaciones se encuentran en el norte de la ciudad, en un sector de gran crecimiento y desarrollo urbano al que se accede a través de la vía E35, más conocida como la Avenida Panamericana Norte. Desde el centro comercial El Portal, a 2 kilómetros a la derecha, se encuentra la calle García Moreno, antiguo camino a Llano Grande, una arteria en la que se desarrollan dinámicos comercios. Junto al centro comercial Ciudad Alegría, a 100 metros, hemos llegado a nuestras instalaciones, Arena Telesucesos, la cancha del Ecuavoley. Telesucesos, siempre inédito, nuestro canal online a la vanguardia tecnológica, 24 horas de programación continua a través de Internet. Telesucesos Internacional. En el Ecuador y en el mundo, Telesucesos Internacional. ¿Cómo nos sintoniza? Ingresando a www.telesucesos.net. Telesucesos Internacional. Telesucesos, el canal de televisión siempre inédito. El noticiero Telesucesos es retransmitido de lunes a viernes a las 7 horas por Radio Planeta Sur 106.1 FM de la ciudad de Loja. Noticiero Telesucesos. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos.